imagina a un hombre que lo tiene todo. Casas que miran el mar desde alturas imposibles. Un estudio revestido en madera pulida, donde el silencio siempre parece costar algo, y la costumbre de no confiar. Imagina que ese hombre decide fingir que duerme, que deja la caja fuerte entreabierta con billetes asomando como una tentación cuidadosamente colocada, solo para ver qué hará quien menos espera. Esa es la apuesta de Leonard Armstrong la tarde en que quiso poner a prueba la honestidad de quienes cuidan de su casa. Eso es lo que empezó todo. El estudio de Leonard olía a cuero nuevo y a dinero, pero también a nostalgia. Luces doradas de la tarde se colaban por las persianas, dibujando rayas en el piso que zanjaban el espacio entre su mirada y la ventana. Él se sentó en el sillón más grande, con una manta sobre las piernas, y hizo el gesto minucioso de quien ha aprendido a simular los gestos de la fragilidad. La respiración baja y medida, el párpado apenas caído, la mano floja sobre el brazo del sillón. La caja fuerte, moderna y silenciosa, quedó abierta. Dentro, pilas de billetes y un sobre con una joya que debía entregarse más tarde a Clara. Ese era el pretexto de la escena. Leonard había decidido ver, observar en silencio. No confío, se dijo, y puso su confianza en la prueba. En el extremo opuesto de la casa, lejos del brillo y de la alfombra persa, vivían Mosi y su hija Amara. La habitación de servicio tenía una ventana pequeña con vistas a un jardín modesto. Adentro, la luz era más fría, el mundo más simple. Mosi se movía con la eficiencia de quien ha vivido toda la vida en casas ajenas. Sabía dónde estaba cada cosa, cuánto tiempo tardaba cada tarea, y cómo hacer que una casa de lujo respirara con un latido humano. Amara, de 10 años, tenía la seriedad de los niños que repiten verdades que aprendieron antes de entender su gravedad. Ella jugaba con una muñeca sin nombre y, a veces, barría con la escoba como si la escoba fuera una respuesta, y no un simple utensilio. Mosi había repetido aquella frase más veces de las que recordaba. No toques lo que no es tuyo. No era una advertencia hecha para asustar, era una brújula. Le había explicado a Amara que la honestidad no es solo no tomar lo ajeno, sino ordenar lo que se encuentra, cuidar lo que no nos pertenece como si lo fuera, y devolverlo siempre que podamos. Para Mosi, la dignidad no se demuestra con palabras grandilocuentes, sino con actos pequeños, cotidianos, como doblar una toalla con cuidado o barrer una esquina que nadie ve. Esa tarde, el destino alineó las piezas. Amara subió al estudio con la naturalidad de quien confía en los adultos que conocen la casa. Encontró la puerta entreabierta, la luz dorada, y creyó que el dueño de la casa estaba profundamente dormido. Vio la caja fuerte abierta y los billetes asomando. Vio también el sobre con la joya, objeto extraño y reluciente. No hubo fuerza interior que la empujara a tomar nada. En lugar de eso, con la seriedad de los que han aprendido a elegir lo correcto aunque nadie les observe, recogió suavemente los billetes desparramados y los acomodó en paquetes. Con manos pequeñas, ordenó las cosas como si devolver el orden al caos fuera un deber sagrado. Leonard observaba sin moverse, como quien juzga desde la distancia y se asombra de lo que no esperaba. Sentía una punzada que no sabía nombrar. Aquella niña, con su mirada serena, desarmaba una sospecha antigua. Él había esperado, en el fondo, ver la confirmación de sus miedos, que la necesidad justificaba el hurto, que la pobreza tenía hambre de lo que él poseía en exceso. En lugar de eso, la escena le devolvió algo inesperado. La dignidad de una pequeña que no cedía ante la tentación. Leonard, por primera vez en mucho tiempo, sintió un calor que no venía del dinero sino del asombro. Dobló la mano sobre su pecho, como quien sostiene un secreto. Si quieres ver qué sucede después, quédate y suscríbete. La mañana siguiente cambió la rutina. Leonard, en un gesto que pretendía ser discreto, aumentó el salario de Mosi. Era un acto simple, una transferencia que aparecería en la cuenta de ella como un número que no entendería del todo, pero que le permitiría respirar con algo más de espacio. Lo hizo sin fanfarrias, sin cámaras sociales,
pero con la gratitud silenciosa de quien reconoce que una lección fue recibida. Mossy, cuando supo, no soltó lágrimas en el pasillo. Firmó papeles, agradeció con una sonrisa leve y siguió cumpliendo su trabajo con la misma seriedad de siempre. La casa notó el cambio. Había menos tensión en el aire, como si el reconocimiento hubiese aflojado un nudo invisible. Leonard empezó a mirar diferente. Dejaba migas de confianza en lugares inesperados y observaba desde la sombra, aprendiendo a ver más allá de la apariencia. Para él, la prueba había arrojado una respuesta que le resultaba más educativa que cualquier consejo de un asesor. Había descubierto que el carácter era más valioso que la circunstancia que lo formaba. Y entonces apareció Clara. Clara Armstrong era la hermana de Leonard. Bien vestida, con una sonrisa que rozaba la ironía, transitaba por la casa con la seguridad de quien ha sido tratada como dueña desde niña. Había en ella una costumbre de medir a los demás con una doble vara. Lo propio era impecable, lo ajeno merecía sospecha. Desde hacía tiempo mantenía una relación tensa con Mossy, que pasaba de lo cortés a lo sutilmente condescendiente. No veía la mano pequeña que acomodaba las cosas, veía solo la posición social. Para Clara, la idea de que alguien del servicio pudiera comportarse con una rectitud que la equivaliera en dignidad era simplemente insoportable. Los rumores empezaron como pequeñas sombras. Un collar que no aparecía, un pañuelo extraviado, un par de aretes que se creía perdido. La casa, que se había sentido más tranquila tras el gesto de Leonard, volvió a tensarse. Clara, en lugar de buscar, decidió acusar. La acusación fue rápida, como una cortina que cae. Alguien en esta casa ha estado aprovechándose. Mossy, ¿qué tienes que decir? La voz tenía filo. La sala entera dejó de respirar. Amara, que estaba cerca, sintió el peso de las miradas y apretó la muñeca con los dedos. La tensión se convirtió en un torbellino cuando, una tarde, el collar que se buscaba apareció dentro de la mochila escolar de Amara. No fue un hallazgo casual. Fue una revelación que explotó como un trueno. Clara mostró la joya con teatralidad. La mochila fue abierta con manos que pedían castigo, y ante la mirada helada de la casa, el corazón de Mossy se detuvo un segundo. La acusación se transformó en sentencia provisional, sin preguntas, sin margen. Leonard, que había sido testigo de la integridad de Amara unas semanas antes, sintió una lucha interna. Por un lado, la evidencia material. Por otro, el recuerdo de las manos ordenando billetes. ¿Qué hacer cuando la vista y el corazón dicen cosas distintas? En ese instante la casa se dividió en observadores. Algunos buscaban un reclamo inmediato. Otros, como Leonard, dudaban. La acusación fue pública y la niña, confundida y asustada, balbuceó. No fue yo, no lo toqué. Sus palabras, cortas y sinceras, se perdían entre las suposiciones. Mossy puso la mano sobre la espalda de su hija como quien intenta sostener una barca en medio de la tormenta. La dignidad, aquella que había acompañado a Mossy como una sombra, no desapareció, pero se vio robada por la velocidad del juicio colectivo. Leonard, incapaz de resolver en un instante, ordenó una pausa. La casa mantuvo el aliento. Sus ojos, enrojecidos por la culpabilidad que se iba formando desde dentro, buscaron pruebas más que juicios. Había cámaras en varios puntos de la casa, no por desconfianza contra su propia familia, sino por seguridad, entradas, pasillos, la sala principal. Nadie en la casa había previsto que un objeto se convertiría en la bomba que detona la convivencia. Leonard pidió a su jefe de seguridad que revisara las grabaciones. No quería un rumor más, quería la verdad. Mientras se reproducían las horas en una pantalla que parecía representar siglos, la tensión crecía. Los rostros de los presentes pasaban de la esperanza al temor, de la sospecha al deseo de verdad. La sala, que antes resonaba con las voces de la familia, ahora estaba dominada por el zumbido leve de la máquina que buscaba memoria. Se comenzó a ver lo que no se creía posible. Un movimiento sigiloso en un pasillo, una figura que se acercó con pasos seguros y la mano que depositó el collar en la mochila de una niña
que en ese momento estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. La imagen congeló la sala. No fue Amara, fue Clara. La cámara mostró, sin adorno, cómo la mujer que había alzado la voz con autoridad cerraba su mano sobre la joya y la dejaba caer en el bolsillo de la mochila. Había un gesto de cálculo, de intención. La evidencia no dejaba lugar a interpretaciones benevolentes. Silencio. La humillación de Clara se fue derramando como un líquido frío. Ella, que había señalado con desprecio, se encontró desnuda frente a la imagen inapelable de su propia manipulación. Lo que vino después fue lento y profundo. Leonard, que había encendido la búsqueda de la verdad para no equivocarse, ahora enfrentaba otra prueba, la de su propio orgullo. Había dejado que la sospecha se alojara en su mundo. Había permitido que la comodidad con el poder lo hiciera dudar de los más vulnerables. Ver la evidencia fue como ver su propio reflejo en un espejo que no perdona. Sus manos, esa tarde, temblaron cuando se acercó a la pantalla. No podía explicar por qué la vergüenza le dolía de ese modo. Quizás porque la verdad no solo aclaró lo ocurrido, también dejó al descubierto su capacidad de creer en estereotipos. Clara, confrontada, intentó palabras que sonaron huecas. Al principio negó, buscó excusas, trató de convertir el impulso en un malentendido. Pero la imagen seguía allí, implacable. La casa, que había estado dividida, fue testigo del cambio. La altivez de Clara se derrumbó, y su rostro se llenó de una mezcla de ira y humillación. Mosi y Amara, que habían experimentado la violencia del señalamiento, no se regocijaron en la caída de quien las hizo vulnerables. Mantuvieron su dignidad. Amara miró a Clara con la simplicidad de los niños que no odian, que solo esperan explicaciones honestas. Leonard entonces pidió hablar. No buscó exhibir ni dramatizar. Su voz salió baja, cargada de arrepentimiento. Aclaró. Esto no debía pasar. Se volvió hacia Mosi con una humildad que costó ver en él. Mosi, te debo disculpas. Las palabras salieron como quien suelta una piedra que ha cargado demasiado tiempo. Leonard reconoció el error, su error de juicio, la rapidez al escuchar la acusación en lugar de buscar pruebas. La sala, que había observado con hambre de resolución, sintió que algo bueno aún podía salir del desastre. La posibilidad de restauración. Clara, por su parte, no recibió una condena teatral, recibió el peso de la verdad. Leonard exigió explicaciones, y en voz baja, Clara habló. No buscaba justificarse, sino que las verdades salieron a goteo. Celos antiguos, el deseo de mantener el control, la certeza de que señalando a los otros podría afirmar su posición. Fue un relato sin heroicidades. No hubo castigo público grandioso, pero sí consecuencias. Fue obligada a enfrentar el daño infligido, a pedir perdón y a reparar en la medida que sus actos permitieran. Leonard propuso que se conversara en privado, que se establecieran reuniones para restituir la confianza en la casa, y dejó claro que manipular la vida de otra persona por orgullo tenía efectos reales e irreparables. La reparación vino en formas concretas. Leonard ofreció a Mosi una estabilidad mayor, la posibilidad de trasladarse con su hija a un departamento digno dentro de la propiedad, acceso a educación para Amara, y un contrato de trabajo que reconociera su valor no solo por horas trabajadas, sino por la humanidad que aportaba al hogar. No fue una dádiva ostentosa, fue una decisión que buscaba restituir algo del daño. Pero lo más importante no fue lo material, sino el gesto público de disculpa que Leonard hizo frente a todos. Reconoció su ceguera, su tendencia a creer en prejuicios, y se comprometió a que la familia de la casa se midiera por dignidad y no por estatus. Amara, pequeña y serena, recibió la disculpa sin aspavientos. Sus ojos brillaron con sorpresa más que con resentimiento. Aún así, había en ella una calma que enseñó a los adultos más que cualquier sermón. Sus palabras, cuando habló, fueron pocas. No quería problemas. La simpleza de su frase fue una lección. Leonard, conmovido, la abrazó en un gesto que no buscó un titular sino una reparación humana. Mosi,
cuya vida había sido diseñada en torno al servicio, aceptó las condiciones nuevas con la prudencia de quien no admite favores como cadenas, sino como reconocimiento. La casa, tras la tormenta, sintió una brisa nueva. No todo se resolvió de un segundo a otro. Las grietas quedaron como memoria de lo que puede suceder cuando la sospecha gobierna. Pero la decisión de Leonard marcó un antes y un después. Aprendió que tener poder implica una responsabilidad mayor. No solo la de administrar bienes, sino la de mirar con claridad a quienes nos rodean. La lección fue pública y también íntima. El orgullo puede hacer daño tanto como la injusticia. Con el tiempo, las acciones sustituyeron a las palabras. Leonard comenzó a participar en charlas dentro de la casa, no para sermonear, sino para escuchar. Preguntaba por la vida de Mossy, por los sueños de Amara. Se interesó por entender las rutinas que antes le parecían invisibles. Clara, por su parte, asistió a un proceso de reflexión y reparación. No fue fácil ni rápido, porque el orgullo se deshace con lentitud. Tuvo que enfrentar la mirada de quienes había lastimado y entender que no todo error es una mala intención, pero sí tiene consecuencias que deben ser enmendadas. La lección que quedó flotando en el aire no fue solo la de que la evidencia no miente, fue algo más profundo. La honestidad de una niña y la dignidad de una madre valen tanto como cualquier fortuna. Leonard comprendió que la verdadera riqueza no se mide en bienes sino en integridad, que el carácter trasciende cualquier jerarquía. Mossy y Amara, sin buscarlo, se convirtieron en ejemplo, no porque fueran pobres, sino porque habían sido fieles a una norma que no depende del bolsillo, sino del corazón. Antes de cerrar este relato hay una verdad que conviene repetir. No todo lo que brilla es posesión legítima, y no toda necesidad convierte a una persona en ladrón. La humanidad, a veces, necesita ser observada con paciencia antes de emitir sentencia. En la casa de los Armstrong, la lección fue dura pero transformadora. Una prueba planeada por un hombre solitario terminó exponiendo más su ignorancia que la culpa de otros, y su arrepentimiento abrió puertas que antes estaban cerradas. Al final, Leonard declinó la autopromoción. No organizó una ceremonia ostentosa para remarcar su victoria moral. Eligió, en cambio, actos concretos. La educación de Amara siguió su curso con apoyo. Mossy tuvo seguridad laboral y residencia digna. Y Clara aprendió a mirar con otros ojos. La restauración se convirtió en la salida que todos pudieron caminar juntos, no como teatro, sino como decisión de vida. Lo que empezó con un billete en el suelo y una respiración fingida, terminó siendo una lección para todos los que viven en aquella casa. Para los ricos que miran con recelo, para los poderosos que creen que su voz es la única que cuenta, para los humildes que a veces deben soportar miradas acusadoras. La dignidad no se compra, se reconoce. La honestidad, ese pequeño faro que guía en la oscuridad, muchas veces se encuentra donde menos se espera. Si esta historia te tocó, deja en los comentarios cuál fue la lección que más te marcó. Suscríbete y activa las notificaciones para escuchar más relatos que invitan a pensar y a cambiar desde lo cotidiano.